485 y nuestro contestador 0810-222-0870. ¿Con qué venimos en el deporte, Agus Domper? Vamos a hablar de una nueva medalla en los Juegos Olímpicos de París. Mateo Magdalena y Eugenia Bosco consiguieron medalla plateada en vela y después te cuento qué nos queda por ganar. Todavía esperanzas en París. En un ratito Mariana Clark también va a decir esto. Que se viene la secuela de Twister. ¿Se acuerdan? El cine Catástrofe tiene una continuación. Solo yo te pido que ahora me perdones, pero ¿quién me iba a decir qué difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace. Un tema que nosotros habíamos abordado hace algún tiempo, pero ahora en Buenos Aires los estudiantes ya no podrían usar el celular en la escuela. El gobierno porteño presentó una resolución hoy mismo en el Ministerio de Educación que establece que en primaria, repito, en primaria los alumnos no utilicen el teléfono celular en el aula ni en el recreo, mientras que en secundaria solo están habilitados a sacarlo si los profesores lo piden, no si el alumno quiere, si los profesores lo piden. Nosotros vamos a convocar a varios especialistas en educación. En primer lugar, vamos a saludar a Darío Álvarez Clark, que es director de la red Itinere. Son muchas escuelas en Argentina y en Uruguay, pero primero a Darío lo quiero felicitar porque está entre los 10 docentes y hombres de la educación nominados para un premio internacional y creo que es el único de Argentina y Uruguay. Me va a desasnar un poco más, Darío, respecto de esta nominación, que ya en sí es un enorme premio y un orgullo para todos los que te queremos y respetamos. Buenas tardes, Darío Álvarez Clark. Hola, Adrián. Una alegría recibir tu llamado. También tengo una fuerte estima por vos y bueno, y sí, en estos días celebrando esta nominación que me tiene muy orgulloso también. Esta nominación, para darle un marco más preciso a mi escueta presentación, ¿cómo la podemos enmarcar? ¿De dónde viene? ¿Cuándo se termina de resolver? Aunque ya en sí mismo estar nominado es un premio. Sí, tal cual. Hay una asociación internacional que trabaja por la mejora de la educación a nivel global, que se llama T4Education, que lo que hace unos meses atrás seleccionó en todo el mundo las escuelas más potentes en prácticas innovadoras, y acá en la Argentina quedó seleccionada una, que es el Colegio María Guadalupe, que es en la zona de Tigre, un contexto de suma vulnerabilidad y que han logrado un proyecto muy potente. Y ahora han elegido un jurado a líderes educativos que han generado propuestas y proyectos de impacto social y educativo, no solo en las escuelas que se dirigen, sino con otras entidades, que es un poco eso lo que me hizo quedar a mí entre esos 10 finalistas, que sí soy el único de Argentina. Hay una colega de Uruguay y de Costa Rica, de Chile, de México. Hay otra medalla que se entrega en África y otra en Asia. Somos 10 de cada continente que estamos en esta etapa final y en octubre se sabrá el resultado. Pero como bien dijiste, Adrián, es un orgullo estar seleccionado, que nos hayan mirado, que hayan considerado que el impacto que uno genera desde el liderazgo educativo puede derramar y contagiar a otros, ¿no? Bueno, y simplemente digo, también con una posición sociopolítica, que no siempre hay que generalizar y dar por sobreentendido que la educación en la Argentina, si uno escucha algunas voces, parece que todo está mal. No, no está todo mal. Hay muchas cosas que hay que corregir, seguramente, pero hay muchas cosas que están bien y se hacen bien también. Y Darío, su gente y tantísimas otras cosas que no estamos mencionando en este punto, se siguen haciendo bien en la Argentina. Quiero recordar que la UBA también sigue siendo una de las universidades públicas más importantes de Latinoamérica. Darío, la consulta tiene que ver con esta decisión en la ciudad de Buenos Aires. Los estudiantes ya no podrían usar el celular en la escuela, estamos hablando de la primaria, y en la secundaria solo si los profesores se lo piden, si no, no los pueden sacar tampoco. Yo tengo entendido, por una charla previa que tuvimos, y por algunas otras cosas que uno lee por esta profesión que tenemos, que algunos países fueron con esta medida, digamos, de prohibición rotunda, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y después tuvieron que dar marcha atrás.
vos tenés experiencia, sabiduría en esto, me gustaría que me cuentes qué pensás en primer lugar y qué datos tenés de cómo funcionó esto en otros países. Sí, esta medida que se hizo visible hoy, como bien decís, tiene como tonalidades, ¿no? Tiene como distintos matices. Es muy clara que, si bien parece una barbaridad, pero habla que en el nivel inicial y en la primaria está prohibido, porque hay niños o hay padres que les dejan un celular por si necesitan algo a sus hijos y está prohibido para la Ciudad de Buenos Aires. Y en secundaria se regula el uso si un profesor lo determina o incluso en algún momento de recreo. Eso es un tono distinto a esas medidas totalmente prohibitivas que en muchos países, como describías recién, se fueron imponiendo y hubo que retrotraerlas. Yo coincido en algunas cosas de esta medida, en que la prohibición absoluta, y así en la red de escuelas itinere sucede, la prohibición, en general todo lo prohibido a veces es tentador, pero además es imposible de implementar. Si uno a un joven le prohíbe tener un teléfono encima, por ahí lo necesita para cuando sale de la escuela. Y por otro lado, en algunos contextos, el teléfono puede ser el único dispositivo con el que cuenta un niño o un joven para tener internet. Entonces, la prohibición como medida absoluta a mí me parece demasiado terminante. Ahora, sí es cierto, y en esto trabajamos mucho en Te pido un investigación. minuto, perdón Sí. la interrupción, Darío, pero estamos en cadena con las 49 filiales de Nacional en todo el país. Necesitamos 2 minutos para las noticias y Vamos. me gustaría ahondar en esta parte donde vos tenés algunos peros al respecto de la decisión. Ya venimos. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Es la hora 14:30 minutos en la República Argentina. Fabiola Yáñez contará con nueva custodia en su domicilio de Madrid. Tras la orden del juez Julián Ercolini, el Ministerio de Seguridad de la Nación reforzará la seguridad de Fabiola Yáñez con 2 custodios y se reemplazará a la actual que tiene allí en Madrid, donde está viviendo actualmente. Es en el marco de la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. En tanto, la Fiscalía, que ya tomó contacto y le ofreció protección, en los próximos días le tomará testimonio nuevamente. Informó Lourdes Marchese para Radio Nacional, tu radio. El gobierno pampeano otorgará fondos para obras de infraestructura en los distintos municipios. Fondos a los municipios para vivienda. El gobierno provincial firmó convenios con 35 localidades y destinará fondos para la reparación, ampliación, recuperación de viviendas, núcleos húmedos, gas natural, infraestructura e instalaciones eléctricas, entre otras obras en toda la provincia de La Pampa. La decisión del gobernador Sergio Silioto de reforzar el presupuesto 2024 es para ayudar a las familias pampeanas a mejorar su calidad de vida. La firma del convenio contó con la presencia de 35 intendentes e intendentas y los recursos disponibles son para atender necesidades de cada lugar. Incluye la reparación de viviendas, la instalación de servicios y la construcción de viviendas municipales. Cada municipio identifica las necesidades específicas para destinar los fondos y así ejecutarlos. Informó Mariana Cornejo desde LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, tu radio. La provincia de Mendoza incorporará cámaras privadas al sistema de monitoreo en la vía pública. El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza firmó su primer convenio para integrar cámaras privadas al sistema de videovigilancia. Ocurre en el marco de la vigencia de una nueva normativa aprobada el pasado 24 de julio en la legislatura provincial. La ley tiene como objetivo integrar dispositivos privados que registren la vía pública o se encuentren en el interior de lugares con acceso público. El subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Viskupovich, brinda más información al respecto. El primer convenio que firmamos a partir de la sanción de la nueva ley de videovigilancia provincial. En este caso lo que buscamos es integrar al sistema de monitoreo de la provincia cámaras de videovigilancia de privados. No solo fue importante la sanción de la ley, sino también el proyecto de reingeniería del sistema de videovigilancia de la provincia, que hoy permite la integración de cámaras de terceros en este caso. La verdad que estamos muy contentos de haber firmado con ADERPE este primer convenio. Esperemos que sean muchas más las cámaras que se sumen. Karina Bravo, Radio Nacional Libertador, tu radio. Datos del tiempo.
En Resistencia, provincia de Chaco, temperatura 17 grados, humedad 36% con cielo despejado. En Río Mayo, Chubut, temperatura 7 grados, humedad 64%, cielo nublado. En Acheral, Tucumán, temperatura 14 grados, humedad 38%, cielo parcialmente nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 8 grados o 9 décimas, humedad 73%, el cielo continúa cubierto. Informó Radio Nacional en todo el país. Más información, radionacional.com.ar. Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy. Hasta las 17, Nunca es tarde, con Adrián Noriega. Por Nacional. Muy bien, gracias por esperarnos. Estamos en diálogo con Darío Álvarez Clark, y director de la red Itinere y hombre de la educación de hace muchísimos años. En Cava los estudiantes ya no pueden usar el celular en la escuela. Gobierno porteño que presentó hace algunas horas una resolución en el Ministerio de Educación y establece que en primaria los alumnos no utilicen el teléfono en el aula ni en el recreo. Esto sí a mí me sorprendió. Esto de ni en el recreo me pareció realmente una medida fuerte, ¿no? Y en la secundaria solo están habilitados a sacarlo si sus profesores lo piden. Y entiendo que sí, en el recreo, porque tampoco sé si esto es posible de contener. Bueno, volvamos al que sabe. Darío, en el aire, gracias por tu espera. No, gracias Adrián. Retomando lo que recién vos decías, sí, la medida prohíbe en todo momento para la primaria y en secundaria lo permite para los recreos y si los profesores lo disponen o lo invitan a usar. Yo lo que hacía hincapié es que el concepto de administrar su uso es algo necesario, que incluso los más tecnólogos, como en nuestra red usamos mucha tecnología, empezamos a ver necesario. ¿Por qué? Porque demonizar el uso es imposible. Hoy educación sin tecnología no se puede pensar, pero también es cierto que empezamos a ver que hay un mal uso, y yo asimilo todo el tiempo que la tecnología para los chicos, los jóvenes, pero también para los adultos, está en el marco ya de los consumos problemáticos, por el nivel de dependencia que genera, por la falta de conexión, por la dependencia de la expectativa de lo que está pasando, por mirar redes sociales, bueno, el juego online, que fue otro tema que hemos hablado en tu programa también. Absolutamente. Entonces, este tipo de cuestiones, la única forma de administrarlos diciendo hay momentos en que no se puede usar, porque si no, no hay contacto, no hay intercambio, no hay escucha atenta, no hay ver al otro sin un teléfono mediado. Pero por otro lado, como te decía también, hay contextos, incluso en la capital, en donde la tecnología, la conectividad no es tan fácil. Entonces quizás el teléfono permita el uso de materiales diversos. En la reglamentación de ciudad dice, por ejemplo, que la herramienta telefónica es una barrera, evita la barrera para un chico que tenga una dificultad de visión, de audición, incluso para chicos disléxicos. Entonces, no podemos decir que en sí es una herramienta mala, depende del uso que se le dé. Y creo que esta medida lo que tiene de bueno es que lo que está haciendo es administrarla y no demonizarla. Los países que tomaron medidas terminantes como la prohibición, no la pudieron sostener y se retrotrajeron, como vos decías al principio de esta nota. Pero esta medida sí lo prohíbe totalmente en la primaria. Para la primaria sí, y la verdad que los colegios en general hoy que tenemos tecnología, incluso en los colegios de gestión estatal y municipal, a través de dispositivos como son las tablets o las netbooks o las notebooks, los chicos tienen conectividad. Entonces, no requerirían un teléfono porque las aplicaciones o las herramientas de Google, que son libres para las escuelas, las pueden usar a través de ese dispositivo. Entonces, no necesitarían el teléfono. Lo que es difícil en la edad de primaria es que no lo use además para un juego, que no lo use para llamar a mi mamá, para mandar un WhatsApp. Entonces, acá es donde creo que sí es importante la regulación. En primaria no me parece mal la prohibición en tanto en cuanto no sea un limitante de uso de tecnología. Si hay otra herramienta que lo permita usar. Vos sabés que estamos trabajando y estudiando nosotros en desarrollo personal y demás cuestiones de motivación, muchos de estos temas, y a mí me parece que, lo digo en algunas charlas que empezamos a dar al respecto, a mí no me preocupa la inteligencia artificial, me preocupa la falta de inteligencia emocional. Y a partir de esto digo, a veces pueden ser los padres los problemáticos cuando le quitas la posibilidad al hijo de
que esté online no las 24 horas, sino las que está en el colegio, digo, ¿no? A veces son los padres los más problemáticos. Se me ocurre, dada otro tipo de experiencias que tengo, también como papá diría, ¿no? Pero bueno, es que una yo creo que, consulta Adrián, inducida. yo creo que esto puede pasar, como bien decís, coincido y en este rol que estás desarrollando tan interesante de tu indagación personal y que la estás transmitiendo a otros en una mirada más de coach y demás, me parece interesante esto de qué habilidades generamos en la escuela y en casa, pero no para cuando están con nosotros, sino para cuando estén solos los chicos. El uso regulado en la escuela, o que no estés todo el tiempo conectado, o prohibirte el celular, lo que va a generar son habilidades y hábitos para cuando estés solo. O sea, no hace falta que yo no te vea usar el celular, Claro. porque hay niños que están en la casa y se acuestan a las 11 de la noche, pero no se duermen hasta las 4 de la mañana porque están pegados al celular. Sí. Entonces, ¿qué pasa con ese consumo? ¿Qué pasa con esas horas de sueño que no tenés? ¿Con quién estás hablando? No es lo mismo un chico de 17 años hablando con un desconocido que uno de 7 años hablando con un desconocido. Ahora No es yo lo te mismo digo, que hablar- Darío, perdón que te Sí. interrumpa, yo creo que la escuela es, como en tantísimas otras situaciones de la historia, del desarrollo humano de los últimos tiempos, absolutamente fundamental y es una situación de quiebre. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como adultos en general tenemos la batalla perdida. Dice la Organización Mundial de la Salud que hacia el 2030 una de las cuestiones más importantes que va a haber son las enfermedades mentales. No hablo de las patologías históricas de base, sino las nuevas que llegan a partir de ataques de pánico, estrés y demás. Pero también hay otro estudio que habla de la droga tecnológica. Y yo creo que yo soy parte de eso. Yo me asumo bastante adicto al celular. No sé, trato de analizarme, por ejemplo, me levanto a veces a las 5 de la mañana, una hora o dos antes de lo que habitualmente me levanto, y me he encontrado mirando el celular. Eso que es yo parte de creo- una adicción. Yo creo, Adrián, y me considero del mismo club que vos en eso, muchas veces los adultos también somos el modelo de eso y no lo podemos revertir. Por Tiene eso que digo ver que con- la escuela es fundamental, Sí, hoy. sí, y por eso la escuela creo que es la que tiene que darte herramientas y habilidades también de desarrollo socioemocional para otros ámbitos que no son la escuela. Nosotros hace muchos años dábamos muchas charlas con familias, con chicos, con profesionales de afuera, con expertos en tecnología. Bueno, esto lo seguimos haciendo porque, por ejemplo, creamos un canal de podcast que se llama Conversaciones en Red. ¿Por qué? Porque cómo acercar gente que te ayude a pensar a vos como papá mientras corres, mientras jugás, mientras estás trabajando, manejando. Es decir, trajimos tecnólogos, trajimos gente vinculada con el bullying, con el ciberbullying, con la crianza, porque decimos, tenemos que escuchar otras voces para darnos cuenta que a veces no nos parece grave, pero a veces tiene consecuencias por detrás. Cuando yo digo, no me quiero pelear con mi hijo y no le quiero sacar el celular, el punto es, ¿para qué lo está usando y a costa de qué? Y ahí hablamos la vez pasada con ustedes acerca del juego online. Y hay gente que dice, está jugando. Sí, pero está jugando con una billetera virtual, está gastando dinero, está entrando en una red muchas veces de préstamos indebidos. Entonces, me parece que hay que conversar, pero con expertos de temas distintos y a veces pensar que uno minimiza estas cuestiones. Entonces, medidas como estas yo creo que hoy tienen cierto grado de restricción en el uso, pero para generar un hábito, para que lo puedan hacer después de forma autónoma. Y como siempre, no es lo mismo un niño de 7 o 10 años con un cierto consumo que un chico de 17. Hace 10 años hablamos de como gran preocupación el consumo de alcohol, hoy hablamos de otras sustancias. Bueno, la tecnología es necesaria, pero mal usada puede ser parte de esto que vos describías recién. Las enfermedades emocionales y mentales de futuro que van a tener que ver con la ansiedad. Imagínate que estamos scrolleando todo el día, no nos alcanza el tiempo para mirar la otra red social, todo dura poco tiempo, todo es cultura TikTok, 30 segundos, y un niño en la escuela no tiene 30 segundos, tiene que estar una hora atento, entonces la escuela tiene que mover también estructuras, tiene que decir, bueno, la hora va a durar la clase va a durar una hora, pero tengo que cambiar de ámbito, tengo que cambiar de aula, tengo que cambiar de vista, tengo que cambiar de compañeros, no puedo estar 8 horas o 4 horas sentado en el mismo lugar, porque esto abruma. Pero también tengo que generar el hábito de la paciencia, de escuchar, que para TikTok es una cosa, pero la vida no es todo TikTok. Claro, porque Me además parece que- genera, a los adultos también, nos genera un shot de dopamina, pero eso es efímero porque la dopamina no es felicidad, en todo caso es algo de placer, pero es momentáneo y después viene la frustración. Es como una droga y después viene el bajón, porque parece que cuando no tenés el celular te falta una parte importante de tu ser.
Y bueno, estamos equivocando el Cuando camino. se queda sin batería alguien, ¿qué pasa? ¿Viste? Se desespera Es para una enchufar de cualquier desesperación lado, porque sí. das la vida por Por 2% de batería. Sí, pues déjame enchufar un ratito. Sí, o si Vos te lo olvidas el describís. celular, claro. Vos lo describís claramente con lo que nos pasa a muchos. Vos fíjate que cuando uno administra o reduce la cantidad de horas en la escuela del celular, no es solamente por los riesgos que tiene, porque por lo menos bajo la cantidad de horas de exponerme al celular. Pero nosotros tenemos una investigación que hicimos en varios colegios en donde alumnos que tenían uso irrestricto del celular estaban navegando y estaban presentes en redes sociales entre 5 y 6 horas al día, estando 8 horas en el colegio. Mirá. Cuando se restringió el uso del celular, Sí. la cantidad de horas fueron las mismas. Eso quiere decir que se las sacaban a otra cosa. O lo hacían escondidas, Claro. o estaban durmiendo menos. El resultado fue que estaban durmiendo menos y que estaban hasta la madrugada compensando las horas que tenían. Estamos hablando de una jornada. 5 horas por día significa un día de la semana. De los 7 días, un día que no existís porque estás en redes, estás en virtualidad. Darío, y esta medida, porque tus escuelas no están en el ámbito de Capital Federal, sí están en Provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Y en Uruguay. Pero Sí. esto te marca algún tipo de, no digo de agenda, pero ¿cambia alguna decisión en tus escuelas? ¿O analizarías vos hacer algo similar? Mira, no cambia porque algunas de estas medidas tienen que ver con cosas que veníamos haciendo nosotros, o sea, nos identifica. No es obligatorio hacerlo de esta manera en la provincia de Buenos Aires, no está legislado, pero tiene mucho que ver de lo que en Red Itineris veníamos haciendo, reduciendo los momentos de uso, dándole la potestad a un docente de decir, tus alumnos de secundaria lo pueden tener y vos disponés. Lo que no podés decir, bueno, terminaste de una tarea, metete en el celular a jugar, metete a leer, mira una película. Bueno, esto no puede pasar. Acá otra vez, el adulto padre y el adulto educador tenemos que tener una responsabilidad. El niño de primaria que tiene un celular y está a 2 cuadras del colegio, el adulto se lo compró y se lo puso en la mochila. Entonces también tiene que haber un adulto que diga, no te voy a comprar el celular, o no lo necesitas, o el profesor que le diga, por más que no parezca piola, no puedes usar el celular para bajarte música mientras estás en una clase. ¿No? Me parece que tiene que ver con esto. Bien. Darío, un placer como siempre, muchas gracias y cualquier duda te volvemos a llamar. Un placer para mí también, Adrián, un abrazo a toda la mesa. Darío Álvarez Clark, uno de los docentes nominados a este premio internacional que mencionábamos en el comienzo de la entrevista y el director de la red Itinere, hablando sobre esta situación de los celulares y los niños en la escuela. Estás escuchando Nunca es tarde con Adrián Noriega y